Cordial saludo, compañeros y tutoras de Administración de Empresas del primer semestre de la Uniminuto. Mi nombre es Derly Bautista y hoy vamos a ver el mapa conceptual referente a factorización, sus tipos de factorización, algunos ejemplos y unos ejercicios puestos por la tutora. Vamos a empezar diciendo que factorización es una técnica que consiste en la descripción de una expresión matemática o algebraica que puede ser una suma, un número, una resta, una matriz o un polinomio. El primer objetivo de factorización es simplificar el término o el factor algebraico y vamos a ver un ejemplo de factorización. Tenemos este ejemplo, sacamos el factor común del primer término que sería 2x elevado al cuadrado y esto multiplicaría nuestros dos términos. Entonces quedaría 4 que multiplicado 4 por 2x al cuadrado nos daría 8x al cuadrado por, ahora y, un número que multiplicado por 2 nos dé 2, entonces sería 1y, en este caso no es necesario colocarlo, colocamos solo y cerramos el paréntesis. Lo que hicimos acá fue que sacamos nuestro máximo, el común de este número y lo multiplicamos por cada uno de los que debía quedar adentro del paréntesis. Tenemos que nuestro primer caso es el factor común. En el factor común sucede cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor en común. Vamos a ver el ejemplo del factor común. Entonces, en esta expresión tenemos que el factor común, y se repite en los dos polinomios, es x. Se coloca el de menor presión, o sea, el que está elevado. En este caso sería 3. Entonces ponemos x a la 3 y lo que hacemos es que multiplicamos el restante y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, x elevado al cubo por x sería igual a 2x elevado a la 4. Ponemos el signo que se encuentra entre estas dos fracciones, que sería más, y decimos que 1 por x al cuadrado al cubo sería igual a 2x al cubo. Ahora tenemos el factor común por polinomio. Acá lo que hacemos es primero hay que determinar el factor común de los coeficientes juntos con la variable. La de que tenga menor exponente, lo que hablábamos anteriormente, se deja la que tenga menor exponente. Se toma en cuenta aquí que el factor común no solo cuenta con un término, sino con varios términos. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de factor común en polinomios. Entonces vamos a hacer una fórmula, un ejercicio. Más 3x elevado a la 2 menos 12x. Decimos que eso es igual a, cambiamos el color de la letra, esto va a ser igual, aquí cambiamos el color de la letra y decimos que esto es igual al factor común de 12 de 3, de 12 de 3 y de 15. Entonces decimos que el factor común es 3 y que encontramos x en esta fracción, en esta y en esta. Entonces sería 3x. Abrimos paréntesis y hacemos igual que en el factor común y entonces decimos 5 por 3 es igual a 15.
y sería x al cuadrado para que esta x al sumar con esta x nos dé 15x al cubo. Entonces utilizamos el signo que continúa y seguimos con la otra. Acá sería solo 1 porque 3 por 1 3, x porque tiene exponente 1 y con este sería 2. Y usamos el siguiente signo que sería menos y decimos que número multiplicado por 3 nos da 2. Entonces decimos que es 4. No tenemos necesidad de poner la x porque 3x por 4 sería igual a 12x. Y cerramos paréntesis y este sería el resultado del factor común en un polinomio. El siguiente es el factor común por agrupación de P. Se denomina factor común por agrupación o factor común en grupos al método de extraer de un polinomio varios grupos de diferentes factores. Acá tenemos un ejemplo, tenemos esta ecuación y lo que hacemos es dividirla esta parte y esta parte para luego poder sacar el común de cada una y luego realizar la operación. Ahora bien, miremos qué nos dice el trinomio cuadrado perfecto. Se identifica por tener 3 términos de los cuales tienen raíces cuadradas exactas los de los extremos y el restante equivale al doble del producto de las raíces del primero por el segundo. Para solucionar un trinomio cuadrado perfecto debemos reordenar los términos dejando el primero y el tercero los términos que tengan la raíz cuadrada. Luego traemos la raíz cuadrada al primer y el tercer término y lo escribimos en un paréntesis separándolos por el signo que se acompaña del segundo término. Al cerrar el paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado. Miremos un ejemplo. Y tenemos entonces aquí que x al cuadrado más 6x más 9 sería igual a sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería x, y la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Nos dice, entonces eso tenemos que ponerlo dentro de un paréntesis y utilizamos el signo que tenemos acá, que en este caso sería más. Comprobamos que, y la fórmula nos dice que tenemos que elevarlo al cuadrado. Comprobamos que al hacer la división nos faltaría solo este término y al realizar 3 por este 2 por la x nos daría el 6x del medio y ese sería el trinomio cuadrado perfecto. Seguimos con diferencia de cuadrados perfectos. Se le llama diferencia de cuadrado al binomio conformado por dos términos a los que se les puede sacar raíz cuadrada exacta, donde siempre la diferencia del cuadrado es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Pasos que se extrae la raíz cuadrada de ambos términos. Y vamos a ver un ejemplo. Este es un poco parecido al anterior y la fórmula nos dice que entre paréntesis a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la simplificación del mismo término. Entonces aquí igual sacamos la raíz cuadrada de cada uno de los términos, que de x al cuadrado sería x, de 9 sería 3 y lo que hacemos es aplicar la fórmula y decimos que ponemos la raíz cuadrada de cada uno en cada uno de los paréntesis, x y x, y usamos los signos más y menos y ponemos la raíz cuadrada de 9 en cada uno de los paréntesis, 3 y 3, y así se aplicaría la diferencia de cuadrados. Bueno, vamos a ver ahorita esta forma de trinomio, o también llamado factorización de un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Eso nos dice
que el trinomio se descompone en dos factores binomio cuyo primer término sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Segundo, por realizar, se buscan los números que sumados algebraicamente den como resultado el coeficiente del segundo término b y se multiplica, deben dar el tercero c. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos este trinomio y lo vamos a ver de la siguiente manera. Podemos coger este término y descomponerlo, y al descomponerlo sus factores serían 3 y 2. Y lo que hacemos es lo siguiente, aplicando la fórmula que nos dice que tenemos que hacer la descomposición de este. Podríamos colocar en este 2x y utilizamos los signos, más un número que es multiplicado en dos números que multiplicados entre sí me den 5 y restado me den 6. Entonces yo voy a utilizar 5 paréntesis, abro paréntesis, el otro número al descomponer o sacar máximo con un múltiplo de 6 es 3, entonces coloco 3x y más por menos menos, y el número que he multiplicado con 5 me daría 5, y al sumarlo me daría 6, sería 1. Cierro paréntesis y este sería el resultado según el trinomio de factorización. Tenemos también ese trinomio de factorización donde aquí nos podemos dar cuenta que lo antecede un factor que a la hora de hacer la fórmula podría ser un número, entonces sería nuestro factor común. Acá podemos ver el ejemplo. Encontramos también la suma o diferencia de potencias impares iguales, que nos dice, este caso solo aplica para potencias impares iguales. Para la potencia para iguales que se puedan factorizar por suma o diferencia de cuadrados, se debe tener en cuenta que ambos términos estén elevados a una potencia impar mayor o igual a 5. Este proceso también demuestra la suma de diferencias del cubo, ya que 3 es un número impar. Acá vemos como la fórmula para realizarlo. Vemos también que encontramos racionalización. Vamos a proceder a ver los ejercicios propuestos por la tutora. Bueno, el primer ejercicio que me correspondió fue en la página 42 del ejercicio 73, que dice que x elevado a la 6 menos 8y elevado a la 6, entonces yo sé la suma de cubos. Y hice aquí la raíz cúbica de x a la 6 y 8y a la 6. Eso lo coloqué en esta y apliqué la fórmula que dice que el primero al cuadrado más 2 veces el segundo, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces abrí paréntesis y volví a abrir paréntesis porque mi primer término ya estaba elevado al cuadrado y tenía que volverlo a elevar al cuadrado. Luego le sumé 2 veces el primero por el segundo. Y a eso le sumo el segundo al cuadrado. Le sumo el segundo al cuadrado. Perdón, que es que aquí me comí la y, que va al cuadrado. De al cuadrado es igual acá en el resultado. Lo segundo que hice fue ya quitar los paréntesis dentro de los paréntesis que estaban, entonces el primero lo dejo igual,
y lo que hago ya acá es multiplicar esto